Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Al cambio de horario, yo creo que nos ha impactado en la mañana, ¿verdad? Una hora extra, muy bien recibida. Y yo pensé que iba a amanecer con mucha fuerza, con muchos bríos para hacer todo lo que tenía que hacer hoy, pero por alguna razón parece que me falta otra hora más, no sé. He tenido en mi cabeza por años un punto que sería bastante fino en cuestión de interpretación del texto bíblico. Me refiero a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 10. No voy a predicar de allí, pero quisiera iniciar allí. El Señor Jesucristo está hablando con el ángel de la iglesia de Éfeso y principia por decirle: conozco tus obras, sé quién eres, sé qué es lo que haces. Y alaba primero a la iglesia diciéndole que esta iglesia ha trabajado arduamente. La palabra que se usa arduamente sería hasta el cansancio. Ha trabajado esta iglesia hasta el cansancio por amor de mi nombre. Cuando ustedes escuchan esta alabanza de parte del Jesús resucitado, uno concluiría que lo que viene sería algún tipo de recompensa por lo que ha hecho esta iglesia. Pero luego llega a la parte de acusaciones y de juicio o de amenaza y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La primera lucha de interpretación en mi cabeza, en mi entendimiento, tenía que ver con la interpretación muy común entre nosotros que el primer amor es el que tenemos cuando nos convertimos. Saben que es una referencia muy lógica en nuestro contexto, nuestra cultura, que Éfeso, la iglesia de Éfeso, de verdad ha perdido ese fervor que nosotros tenemos cuando apenas conocimos al Señor. Y tal vez es una referencia y el contexto nuestro, porque muchos de nosotros cuando estamos recién convertidos somos personas que testificamos a todos nuestros conocidos, a nuestra familia, a nuestros amados. Nos convertimos y estamos, pero que queremos culto en la mañana y culto en la noche y de lunes a domingo. O sea, de verdad nos gusta la iglesia, pero conforme nos vamos, no sé, entre comillas, domesticando en la congregación, pues notamos que algunos hermanos vienen en la mañana, pero ya no vienen en la noche. ¿Sí? Yo los bendigo a ustedes hoy porque vinieron en la noche. ¿Sí? Tal vez si hay palomitas que hacer, les voy a poner todas las palomitas, ¿verdad? Pero probablemente de nuestra propia boca hemos dicho: el Dios que adoramos en la mañana es el mismo que adoramos en la noche. ¿Y cómo es posible que estamos en la mañana y en la noche ya no hacemos ningunos esfuerzos? Bueno, como yo no soy el juez, todos nosotros daremos cuentas en aquel día, ¿verdad? Pero la interpretación me llama mucho la atención, que nos salimos por la tangente así. En realidad la vida cristiana debería de hacer al revés. Cuando nosotros principiamos nuestra vida cristiana, el amor que le tenemos a nuestro Dios debería de ser el menor. Pero conforme caminamos con Él, conforme nuestra vida cristiana se va profundizando, nuestra vida cristiana debería de dar a luz un amor más profundo, más maduro. ¿Sí? Creo yo que así debería de ser la vida cristiana. En cuestión de doctrina hablamos que
empezamos con la primera obra de gracia y nos estamos moviendo a la segunda obra de gracia. Y la segunda obra de gracia es la limpieza y la purificación de nuestro corazón y la infusión de un amor perfecto, que está en el movimiento de perfección. Entonces, este asunto de amar me llama mucho la atención, que la cabeza de nosotros, los modernos, no está bien, hermanos. Si de verdad creemos que la palabra de Dios es nuestra luz, pues aquí tenemos una tremenda oscuridad que necesitaríamos afrontar de manera personal, porque así debería de ser. Yo me he hecho preguntas si cuando yo ya no pueda, por asuntos de edad, por asuntos de salud, de verdad, si voy a hacer esfuerzos para estar en los cultos de la noche. Ahorita soy el pastor y entonces fácilmente podemos concluir que pues tengo que estar, ¿verdad? Si no estoy, pues estoy dando mal ejemplo y cosas así. Pero cuando ya no tenga que hacer eso, yo me he visto en el espejo y me he preguntado, ¿de verdad amas al Señor al punto que en cualquier oportunidad que hay para adorarlo, tú quieres estar allí? Bueno, ese sería el primer punto de introducción en esta noche. El segundo sería el contexto donde el Señor Jesucristo se encuentra y que estos fariseos han escuchado que el Señor Jesucristo le ha tapado la boca ya a los saduceos, ¿sí? Esta información que se nos está dando aquí, hermanos, es muy importante, porque a lo menos a la luz de las cosas nuevas que han salido en asuntos de interpretación, sabemos que la cultura de los judíos era una cultura de honor y vergüenza. No sé si logramos captar esto, pero ya Jerome Neirey, un comentarista, un sociólogo metido como comentarista, ha hecho un trabajo fabuloso y así interpreta al Evangelio de San Mateo como un evangelio que se escribe en esta cultura de honor y vergüenza. Lo mejor que pudiera darles a ustedes para ilustrar sería la cultura japonesa. ¿Han tenido la oportunidad de ver a los japoneses en acción, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial? Los japoneses son una cultura de honor y vergüenza. De tal manera que si un padre de familia, un hombre, hace algo que pone en vergüenza, ¿sí? Que pone en vergüenza a la familia, todos sus bienes están en peligro de ser confiscados. Nosotros no pensamos así, aunque hay algunas áreas donde diríamos sí, nos parecemos, pero los japoneses pueden superar su vergüenza por quitarse la vida. Estoy seguro que eso sí han escuchado o lo han visto. Tienen una pequeña espada, ¿verdad? Una pequeña espada que la ponen allí. Tienen su espada más grande que también la ponen allí. Tienen un padrino que les va a ayudar, ¿sí? Y ellos hacen toda una ceremonia y van a clavarse esa espadita pequeña y le van a hacer para acá y para allá y para allá, para asegurarse que han cortado todas las entrañas correctamente para morir. Y si acaso no hicieron bien los movimientos, el padrino está autorizado para con la otra espada cortarle la cabeza. Uno lo ve e inmediatamente interpreta, ese es un suicidio. ¿Y cómo esta persona va a ganar o superar su vergüenza? Bueno, sería bueno estudiarla, esta cultura, y tratar de entender cómo funciona. Bueno, los judíos del tiempo del Señor Jesucristo no eran como los japoneses, en ninguna manera.
muy diferentes. Sin embargo, la cultura que tenían ellos de honor y vergüenza se desarrollaba en esta práctica que ellos tenían de hacer preguntas, porque las preguntas no eran preguntas casuales, hermanos. La intención de las preguntas era hacer tropezar al maestro, a la persona que estaba proclamando, predicando, con el propósito de dejarlo en público en vergüenza. Sí, creo que ayer o antier, estaba predicando con estas personas que me ayudan a arreglar mi pescado cuando voy a comer pescado, y le estaba contando una historia de mi pueblito. Estas canoas entraron a pescar camarón en la noche, y uno de esta canoa encontró el camarón. ¿Sí? Uno prende su candil y está tirando su tarraya durante toda la noche, no se mueve, está parado, pero la luz atrae el camarón, y obviamente esta canoa le llegó lo que nosotros decimos el golpe. El camarón pasó por ahí, pero todo junto, y pescaron toda la noche y traían más de media tonelada de camarón. La canoa venía así moviéndose, pero la otra canoa que también había entrado, ellos no les llegó nada, pero no se percataron que la otra le estaba llegando el camarón. Y cuando salieron, ellos venían felices porque es una buena pesca, traían alrededor de 4 kilos de camarón. Pero cuando se aparearon ya para salir y vieron lo que la otra canoa traía, el atarrayero aquí le dijo a su compañero que ya traían su camarón en la morraleta: échaselos allí. Y ahí el palanquero agarró la morraleta, se los echó, lavaron la morraleta, agarraron todas sus cosas y se fueron a su casa sin nada de camarón, porque les dio vergüenza ir a pesar sus 4 kilos de camarón. Mejor se los regalamos a ellos y digamos: no fuimos a pescar. No fuimos a pescar. Si ustedes se pudieran meter en la cabeza de estos pescadores, hay un nivel chiquito de honor y vergüenza. Esta canoa es la campeona de hoy, y estos no fueron a pescar. Por eso no traen nada, no fueron a pescar. Y así salvan pues la pena de haber salido con este campeón al lado, ¿verdad? Esto, si ustedes me siguen, está sucediendo en este contexto. Yo no sé si han leído el Evangelio, pero el Evangelio constantemente nos indica que había gente que se proponía hacer tropezar al Señor. Y de hecho, de repente aparece: el Señor sabe, ¿verdad?, que lo estaban tentando, ¿sí? Le están poniendo trampas. Y aquí en esta última parte de Mateo, las trampas están poniéndose más seguidas. Y me imagino que algunas de estas preguntas no se les ocurrió allí, sino que allá, en un tipo de complot, hacían el esfuerzo de decir: ¿cómo le vamos a presentar la pregunta? ¿Cómo vamos a lograr que Jesús finalmente lo tengamos en nuestras manos y lo vamos a avergonzar en público? Tú que te dices ser el rabí o el maestro, mira, no sabes cómo contestar una pregunta de parvulito o algo así, ¿verdad? Pero la historia, como la empezamos a ver, como Mateo la organizó, nosotros encontramos que el Señor en todo lo que está haciendo ha venido haciendo algunas parábolas de manera práctica, diríamos nosotros, no habladas, pero hechas, como la higuera. Él maldice la higuera y la higuera se seca. Y en el contexto de la Biblia, por supuesto, esta es una parábola profética. Le está anunciando que Él ha venido
a ver la higuera, sea Israel, y la ha encontrado inútil, no está dando frutos, y porque no está dando frutos, está expuesta a ser maldita. No suena bien. Y luego tenemos la cuestión del tributo también, la pregunta de la resurrección. Y en este contexto, cada pregunta el Señor deshace el complot y salen avergonzados aquellos que venían a tratar de avergonzarlo. Y por eso cuando llegamos al texto que tenemos hoy, pues se está dando en un contexto de honor y de vergüenza. Y el Señor Jesucristo pues está a la altura de los fariseos y de los saduceos juntos haciendo su pregunta. Y si ustedes quieren, pongan a los herodianos, pongan a los escribas, pongan a los sumos sacerdotes y pongan al resto del mundo al lado de Jesús tratando de avergonzarlo. Ustedes van a descubrir que nuestro Señor Jesucristo sobresale por encima de todos ellos. En otras palabras, no hay nadie que lo pueda poner en vergüenza. Es todo lo contrario, Él los va a avergonzar en público y van a salir estas personas como perritos con la cola en medio de sus patas, arrepentidos de haber hecho la pregunta. Algunas cosas muy técnicas que están aquí y que a lo menos hemos logrado penetrar un poco, me encanta. Y yo siento así como, y ese es mi Señor, ese es Jesucristo, ese es el que cada domingo voy a la iglesia y digo, bendito sea su nombre. Hoy mientras cantábamos estaba claro, ¿verdad? Exaltamos ¿qué, hermanos? Y adoramos el nombre de Cristo. Es nuestro campeón, nunca ha perdido una batalla, gloria a Dios. Cuando lo quisieron avergonzar, que sería el caso más extremo, es en la cruz del Calvario. Él va a salir de allí victorioso, va a salir de allí Señor de señores. Por eso la iglesia cristiana, cuando lee estos textos, pues se emociona. Y le están preguntando acerca de, ¿cómo diríamos? La pregunta más importante de todas en el contexto judío. Si ustedes me preguntan cuál es la esencia, cuál es el corazón, cuál es la médula de la fe de los judíos, de los israelitas, la pregunta sencillo se responde, es el Shema. Oye, oh Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si ustedes pueden contestar esta pregunta, ¿verdad? Palomitas, palomitas, porque ese es el corazón de la teología judía. Pero va más allá, hermanos. Todos estos sabían cómo era la respuesta, pero el Evangelio de Mateo, desde sus inicios hasta su conclusión, sus 28 capítulos, es un cristiano, obviamente judío, de ascendencia judía, es un judeocristiano, el que está escribiendo, conoce bien la teología judía y en este contexto va a presentar la novedad de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando ustedes regresan capítulo 4 de Mateo, ustedes lo van a encontrar. Ha sido bautizado, el cielo se ha abierto y una voz ha dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es el Mesías. Inmediatamente que Él ha bajado a las aguas bautismales y ha salido de allí, el Espíritu, de acuerdo a San Marcos, lo empuja, ¿sí? Lo lleva como a la fuerza, diríamos nosotros, lo empuja al desierto para que sea tentado por 40 días y 40 noches. En este contexto,
Pues al Señor Jesucristo no le van a poner una muchacha bonita para tentación, no le van a poner un muchacho bonito para tentación. No, hermanos, eso es muy de principiantes, muy liviano. No, el enemigo de nuestras almas, Satanás, va a tentarlo específicamente sobre el gran mandamiento. Sí, cuando ustedes lean la tentación, no piensen que son tentaciones cualquiera. El diablo está yendo a la yugular, diríamos, está yendo al mero corazón. Y empezamos a entender pues lo que Mateo está haciendo. Más adelante, capítulo 13, el Señor está contando parábolas. Y en esta parábola cuenta de un sembrador que vino a sembrar y tiró su semilla. Parte cayó en el camino, parte cayó entre los espinos, ¿verdad? Y parte cayó en el pedregal. Y cuando empieza a explicar la parábola, es interesantísimo que ahí se van a encontrar de nuevo el gran mandamiento. Porque a Dios debemos de amarlo con todo el corazón. Entonces su palabra cae en el corazón. Pero el corazón de algunos de nosotros está como cuando encontramos un caminito donde toda la gente pasa. ¿Sí? Toda la gente pasa, ¿verdad? En los ranchos, en las parcelas. Es interesante ver cómo ese pedazo está duro como la piedra. Y si cae ahí la semilla, pues no penetra, no entra. Y el corazón del ser humano es tal que de repente es así. Aquí en Jeremías, un intérprete de las parábolas, nos dice que el sembrador está esperando que más tarde, cuando meta el arado, va a pasar por ese camino y lo va a romper, y entonces la palabra va a penetrar finalmente en ese corazón, diríamos nosotros, va a penetrar y va a dar, va a surgir. Pero antes que caiga, el diablo viene, allí representado por los pájaros, y se comen toda la semilla que está encima del caminito. Y sigue la siguiente, que tiene que ver con este asunto de las personas que escuchan, y cuando escuchan reciben la palabra con gozo, pero como no tienen cómo hacer que sus semillas, que sus raíces penetren, encuentra piedra allí y entonces no logra penetrar y se muere. Cuando sale el sol se muere. Y lean la explicación, y está hablando del alma, del alma. Hay un rabino que en una persecución lo tomaron preso y lo torturaron, pero mientras lo torturaban se estaba riendo, y el verdugo le dice: ¿y por qué te estás riendo? Y el rabino dice: porque tú me diste la oportunidad de amar a Dios con toda mi alma. Es una referencia interesante. O sea, lo van a matar físicamente, va a morir. Y el rabino está diciendo: no hubiera tenido oportunidad de demostrar que amo a Dios con toda mi alma si tú no me hubieras torturado. Entonces, especialmente en la persecución, estos textos surgían muy fácilmente. Y finalmente encuentran la semilla que cayó en donde había muchas espinas. Y se nos dice que la ahogó, la maleza la ahogaron a esta semilla. Y la explicación nos dice: algunos de nosotros vamos bien, pero de pronto el afán de este siglo, el deseo de las riquezas, ahogan la palabra y la matan. Que la aplicación sería: amarás al Señor con todas tus fuerzas, que interpretaciones rabínicas eran específicamente lo que nosotros decimos: el dinero.
¿Sí? Quiere decir que el Evangelio de Mateo, de punta a punta, tiene en mente el gran mandamiento, hermanos. El gran mandamiento, el gran mandamiento, el gran mandamiento. Y aquí lo encontramos, capítulo 22, ya está a punto de venirse la pasión en la historia, y nos presentan el Señor Jesucristo que el primer mandamiento, el gran mandamiento, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, que nos lleva a nosotros, hermanos, precisamente a pensar, si quisiéramos predicar del texto, ¿verdad?, del gran mandamiento, que sigue siendo igual. Algunos de nosotros, el hecho de que no tenemos trabajo finalmente nos vence y abandonamos el camino. Que veamos nuestra vida en peligro nos vence y abandonamos el camino. O el hecho de que tenemos un corazón duro, abandonamos y no seguimos como el mandamiento nos indica. Pero ¿qué significa? De verdad, ¿qué significa estas cosas? Bueno, les podría citar un montón de personajes que han hablado a través de los siglos. Me gusta uno de mis santos, ¿verdad?, Dietrich Bonhoeffer, que él habla que el discipulado es un enfoque decidido en el Señor. ¿Sí? Hermanos, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas es un enfoque. O sea, que todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, toda la influencia que es mía, ahora las traigo y las enfoco en el seguimiento del Señor Jesucristo. Acostumbrado ya por muchos años de practicarlo, les diría que algunos proverbios los traigo como mi pluma. Ahí los traigo en el corazón, de tal manera que cuando estoy en una circunstancia jalo alguno de ellos y me recuerdo a mí mismo precisamente este asunto de enfocarme en el seguimiento al Señor Jesucristo. Hay ocasiones que me digo: es mejor que sobre a que falte. Y ahí ando conmigo cargando cosas, porque no sé, en el momento menos esperado los voy a necesitar y quiero tener las cosas a la mano para poder hacer mi trabajo, para poder hacer el servicio. Entonces, acostumbrado a esto, de repente alguien me dice: pastor, mire, estoy pasando por esta y esta circunstancia. Así, hermanos, van a venir aquellas cosas que están al servicio del hermano. Y entonces digo yo: qué bien, mejor que sobre a que haga falta. ¿Sí? Mejor que sobre a que haga falta. Algunas veces no quiero hacer las cosas. No quiero hacer. O sea, mi cuerpo, tal vez mi psique, ¿verdad? ¿Cómo ando? Me dicen: déjalo para después. ¿Y si conocen el proverbio? Nunca dejes para mañana, ¿qué? Lo que puedes hacer hoy. Y entonces ahí me agarro a mí mismo y me digo: Freddy, tienes un ratito. Anoche ya había apagado mi computadora, mi esposa me había dicho que ya iba a estar en un ratito el café, y ya guardando todo para bajar y tomar café con mi esposa. Y estaban ahí mis nietas, así que teníamos pues ahí que estar sentados a la mesa. Y me acuerdo, me estaba mirando mis mensajes. A la hermana Rebeca Sol, antier le prometí que le iba a mandar un material. Ya son las 11 y no se lo he mandado. Y digo yo: se lo mando mañana, o sea, hoy. No hay prisa. No hay prisa. Y luego me digo a mí mismo: se lo prometiste que hoy se lo ibas a mandar. Ahí voy para prender mi computadora otra vez, buscar todos
archivos que tenía que mandarlo, y doy gracias a Dios por WhatsApp porque los pongo ahí y chum, 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 se van. Y ya cuando mi esposa me dijo, ya está todo, ya bajé, tranquilo, tranquilo. Y así las áreas de mi vida, porque sí quisiera que toda mi vida estuviera totalmente enfocada al servicio del Señor. ¿Sí? Como pastor a veces nos llaman en la madrugada y la tentación, y aquí está mi hermano, porque él es el pastor de visitación, mi tentación es, y sí le marco, él sabe que le marco. Son las 3 de la mañana, te toca a ti levantarte, anda a atender a fulano de tal, ¿verdad? Y pues ya cumplimos de esa manera, pero muchas ocasiones, digo yo, me llamaron a mí, yo debo de ir, y entonces me agarro y allá voy, ¿verdad? Para cumplir la misión. No sé si estoy transmitiendo lo que quisiera transmitirles, hermanos. En todo lo que ustedes son, hacen y tienen, nosotros debemos de manifestar nuestro amor al Señor, que de verdad Él es lo primero en nuestra vida. ¿Sí? Tiempo de ofrendar. Yo tengo un presupuesto y sé que debo de traer tanto dinero para dar mis ofrendas. Mis diezmos es facilito hacer la cuenta, ¿verdad? Nada más muevo el punto tantito y ya está, es todo lo que hago, ¿verdad? Y ya sé qué es lo que debo de hacer. Pero a veces se me pasa y en lugar de una ofrenda de 50 pesos, encuentro en mi cartera que lo único que tengo es un 200. Y entonces estoy sacudido, y los hermanos ujieres parece que vienen volando a donde yo estoy y no puedo hacer nada. Lo puedo poner en un sobrecito y decir 50 y ya los hermanos me van a mandar 150 de cambio. Pero ya ahora es un asunto espiritual, ya no es económico, financiero ni matemático. Es un asunto de decirle al Señor: Señor, está bien, también eso es tuyo y lo voy a poner ahí. ¿Sí? A veces mi corazón sale así, pero yo quisiera decirle al Señor en todo: Señor, yo quiero que seas primero en mi vida, primero en mi vida, primero en todo lo que debo hacer. Ahora, pero el Señor Jesucristo está peleándose, hermanos. Aquí está peleándose con los fariseos y con los saduceos que se han juntado para pelear contra el Señor Jesucristo. Hermano, cuando leemos este texto muy conocido, muy predicado, lo que nos llama la atención es lo que sigue, y con eso voy a ir terminando. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? Ahora la cosa ha cambiado, ¿sí? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Respuesta perfecta. Se han salido supuestamente de la trampa. Lo que no sabían es que nuestro Señor Jesucristo sí los podía hacer tropezar. Y lo que sigue es emocionante. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, y echa mano de un salmo, Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En una cultura como esta, como les estaba comentando hace rato, papá es papá. Y lo que papá dice, ¿qué creen? Es lo que se va a hacer. Y el hijo siempre tiene que cuadrarse ante papá. Hay una anécdota interesante
de una de las marchas, cuando acababa de ganar la presidencia, el presidente John F. Kennedy. Él va en la caravana que van celebrando, pero en unas tarimas está el papá de John, está ahí sentado. Y pueden ustedes imaginarse el papá mirando a su hijo, que ahora es el presidente de los Estados Unidos. Y hay un momento que captaron, las personas que observan estas cosas, que captaron, ¿sí?, cuando el presidente le hace caravana a su papá, ¿sí? Porque aunque él no es el presidente, es su papá y lo reconoce públicamente como su papá. Es una anécdota interesante. Cuando murió mi papá, vine a la polca y tuve que enfrentar a mi abuelo. Ellos católicos, ellos iban a celebrar los 8 días. Y en los 8 días, pues lo que hacen las personas es matar una vaca para hacer barbacoa, tortilla, arroz, mole, lo que sea, todo, para que todas las personas que vienen para dar sus pésames a los 8 días puedan tener una comida. Y ahí nos vimos nosotros en una situación muy difícil. Hablé con mi mamá y mi mamá me dijo: tengo ahí 1,000 pesos que podemos ayudar en lo que va a pasar. Entonces yo fui a la casa de mi abuelo y en la plática que tuvimos, mi abuelo dijo: vamos a matar una vaca. Mi papá había dejado 12 cabezas de res. Entonces mi abuelo dijo: vamos a matar una de las vacas de tu papá. Mi abuelo dijo eso. ¿Qué creen que debe pasar? Una cabeza de res tiene que sacrificarse para el velorio. Y ya yo venía del seminario ya con algunas nociones y le digo: Papá Nando, se llamaba Fernando, Papá Nando, mi mamá acaba de quedar viuda y no tiene, los recursos que mi papá significaba para la casa. Y quedaron esas 12 cabezas de res. ¿No crees que matar una es quitarle a su patrimonio que le ha quedado a mi mamá? Y mi abuelo era blanco, se puso rojo porque aquí tiene un nieto que lo está cuestionando. Me salvó mi tío Melquiades, hermano de mi papá, y dijo: Freddy tiene razón, yo pongo la vaca. Yo pongo la vaca. Nunca se me olvida, porque en una cultura patriarcal lo que dice el tata es final. Yo creo que ustedes entienden. Y entienden entonces este texto. El Señor Jesucristo está diciéndole: a ver, ¿cómo es posible que el gran guerrero David, el rey de Israel, él, de los más grandes que ellos celebraban, se va a doblar y arrodillar ante el Mesías? ¿Y quién es el Mesías? Es este que está hablando aquí. Y él levanta la pregunta: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es su hijo? Los cristianos hemos luchado con esta nota porque nos gusta demostrar que Jesucristo viene de la descendencia de Abraham, de Judá, de David, hasta que él nace. Y eso pues le da un cierto honor al Señor Jesucristo, es descendiente de David. Adam Clark, en su comentario de Mateo 1, comenta, y lo interesante es que de ahí en adelante no existen genealogías que puedan demostrar que ustedes vienen de David, que alguien pudiera levantarse y decir: yo soy el Mesías y soy hijo de David y aquí está mi genealogía.
ya no es posible, hermanos. Pero en su tiempo sí. En su tiempo sí. Él es el hijo de David y por lo tanto es el heredero del trono. Pero aquí el más grande de los reyes en Israel tiene que dar lugar a este que va a pasar, y nada menos que Jesucristo es este Mesías. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Significa que el Señor Jesucristo, que ya está cerca a su muerte, está cada vez más cobrando la conciencia, como se habla en cristología, la conciencia mesiánica. Él es el Rey. Delante de quién se va a doblar, como dice Filipenses 2, toda rodilla de los que están en el cielo. A mí me fascina, hermanos, leer estos textos, porque yo me puedo imaginar el gran arcángel Miguel, ¿sí? El capitán de los escuadrones de Israel, el más poderoso, el que entró en lucha contra el dragón y los echó fuera del cielo, hermanos. Pero llega Jesús, ¿y qué hace Miguel, hermanos? Se va a arrodillar. Se va a arrodillar reconociendo a Jesucristo como el Señor de señores, el Rey de reyes. El texto continúa porque dice, ¿verdad? Se van a arrodillar los que están en el cielo, en la tierra, ¿y qué más? Y debajo de la tierra. No sé qué significa, si significa los muertos o si significa el diablo y todos sus ángeles. A algunos les gusta pensar que al diablo lo traen amarrado y le van a doblar las rodillas para que se arrodille delante del Señor. No creo que esa es la mejor interpretación, pero definitivamente también los demonios lo reconocen a Él como el Señor, el Señor. Y entonces aquí este texto creo yo que nos está invitando, porque el Shema, el credo de los judíos allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, tenía que ver con Jehová. A Él es al que debemos de adorar. Pero aquí está habiendo un cambio enorme, porque el cambio ahora es en reconocer que el Hijo de Jehová, el Mesías, el Hijo de Dios, ha sido exaltado hasta lo sumo. Y nosotros hemos venido practicando desde hace muchos años, algunos tal vez menos, pero algunos de nosotros mucho más, en doblar nuestra rodilla y hacer que nuestra lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un texto que nos invita a amar a nuestro Señor Jesucristo con la misma intensidad que el gran mandamiento pide. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si nos detuviéramos a leer toda la literatura cristiana de 20 siglos, ustedes descubrirían que eso se ha estado haciendo y se seguirá haciendo con nosotros y sin nosotros. ¿Sí? ¿Le amamos? Entonces servimos a nuestro Señor. ¿No consideran ustedes un texto fabuloso? Señor ha callado, tapado la boca de estos ingratos aquí, estos enemigos que tiene, pero no solamente la de ellos, sino la de todo el mundo, porque Él es el Señor de señores, a quien servimos. Y cuando salgamos de este culto y nos vayamos, ¿qué creen que debemos de hacer? Servir a este Señor que nos dice: haz esto, haz aquello y lo otro y lo otro. Y nosotros decimos y lo hacemos de todo corazón,
porque es para Él, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito a estar de pie, hermanos, hermanas. Oramos y nos despedimos. Amén. Padre Santo, tu palabra siempre ilumina nuestra mente, pero no solo nuestra mente, también nuestro corazón. Escucharlo en una discusión con sus enemigos, respondiendo exactamente como debería de hacerlo y mostrando cada vez más exactamente quién es Él, nos anima en esta alta cristología a seguir en nuestras prácticas. Tu nombre exaltamos, su nombre adoramos, el nombre de Cristo Jesús. Da tu bendición a cada uno de nosotros, que la gracia de tu Hijo llene nuestros corazones y que la comunión de tu Santo Espíritu haga posible el amarnos los unos a los otros. Amén. Tengan buena semana. El Señor les bendiga, hermanos.